Mis hermanos, voy a responder unas cuantas preguntas de las que tiempo atrás me hicieron los hermanos. Y por ejemplo, dice aquí, me gustaría aprender sobre cómo es la mejor manera de reprender a los niños y adolescentes. Bueno, ya vimos un poco de esto la semana pasada. Estábamos hablando sobre el rol de papá como el que dirige lo que es la disciplina, ¿no? Pero también lo vamos a profundizar más en unas semanas más adelante, porque ya hoy vamos a terminar con los roles del varón y luego vienen los roles de las mujeres, de las esposas. Cuando terminemos los roles de las esposas entraremos ya de lleno a lo que es la crianza de los hijos, los roles de los hijos y cómo criarlos como el Señor manda. Y luego la otra, así que tiene que seguir viniendo. El hermano que hizo esta pregunta tiene que seguir viniendo para poder enterarse cómo hacerlo. La otra pregunta que en el mismo papel me ha puesto dice, ¿cómo mantener el matrimonio en unidad? Y bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de aprender aquí, ¿no? Si nosotros aprendemos qué espera Dios de mí, qué espera Dios de mi esposa, qué espera Dios de mi esposo, entonces vamos a estar trabajando en pro de la unidad. Porque de eso se trata, ¿no? Somos una sola carne, ¿no? Y tenemos que trabajar en unidad, tenemos que procurar la unidad, no la uniformidad como vimos semanas anteriores, porque no se trata de que mi esposa piense como yo o que yo piense como ella. Podemos pensar diferentes, pero debemos estar de acuerdo en las cosas básicas, ¿no? Incluso aquí mismo en la iglesia, ustedes saben, a veces hay doctrinas fundamentales en las que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y doctrinas generales en las que podemos variar en la forma, en diferentes ocasiones. Asimismo, en el hogar hay cosas básicas en las que tenemos que estar de acuerdo los dos, pero hay ciertas cosas en las que vamos a diferir. Entonces tenemos que en esos asuntos procurar la unidad del matrimonio para funcionar bien. Entonces yo no tengo que obligar a mi esposa a que piense como yo, pero sí tengo que enseñarle por qué yo pienso de esa manera, por qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y como esposos, como varones, la mejor forma que podemos enseñar a nuestras esposas por qué yo pienso así es con la palabra de Dios. Porque en ese momento estoy demostrando a mi esposa cuál es mi autoridad, ¿no? ¿A qué autoridad yo me debo y por qué pienso y hago lo que hago? Entonces, si yo tengo a alguien sobre mí que es Dios, entonces yo tengo que presentarle a ella y decirle, por eso yo hago lo que hago, porque esto es lo que Dios manda. Pero ¿qué pasa cuando a veces mi esposa descubre que no es Dios el que me manda a hacer tal cosa, ¿no? Soy yo mismo, soy yo incluso en desobediencia a Dios, queriendo que ella haga cosas que se van en contra de la voluntad de Dios. Entonces eso será una forma en que vamos a quedar los hombres al descubierto cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando no estamos sometiéndonos a la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo mantenemos la unidad del matrimonio? Pues buscando cada uno del Señor y cumpliendo cada uno los roles que Dios nos ha mandado a cumplir. Por eso es que esa es una de las razones por las que el Señor puso en mi corazón hablar del tema de los roles. Porque hoy en día los roles están siendo atacados por todos lados, ¿no? La filosofía mundana, progresista, supuestamente, en la que vivimos, ¿no? Que habla de progreso. Sin embargo, quieren atacar la unidad más básica y milenaria que es la familia. Y quieren destruir los roles, destruir la masculinidad, destruir la femineidad. Entonces, si logran destruir eso, pues destruyen todo. Así que no podemos nosotros dejarnos llevar por esas filosofías, mis hermanos. Ahora, otra pregunta, otro papelito dice que quiere saber sobre el rol de los hijos en el hogar con los padres. Y una vez más, pues eso es un tema que lo vamos a abordar y para eso vamos a buscar también ayudas, ¿no? Ayudas en libros de consejería bíblica. Yo les voy a traer en su debido momento material basado justamente en libros excelentes que hablan de la crianza de los hijos. Otra pregunta interesante que me hicieron dice, en el Antiguo Testamento habían eunucos. En la actualidad podrían haber también personas que se entreguen al servicio completamente a Dios sin casarse. Entonces, esta es una pregunta interesante. Pero vamos a poner en orden para entender un poquito de qué se trata lo que eran los eunucos.
Los eunucos en el Antiguo Testamento, bueno, en realidad en toda la historia bíblica, eran guardias. Generalmente eran guardias, eran hombres a los cuales se los castraba. Es decir, se los dejaba sin el órgano sexual, porque generalmente cuidaban a las mujeres, a las princesas, a las reinas. Eran sus guardias de seguridad personales, estaban cerca de ellas, quizás incluso en su misma recámara, protegiéndolas de cualquier tipo de ataque del enemigo. Por eso, para que no haya ningún tipo de actividad sexual o violación o lo que sea, los castraban, los dejaban sin su miembro viril. Esa era la historia de los eunucos, y la Biblia en el Antiguo Testamento habla de varios eunucos. Y también en el Nuevo Testamento habla de la historia del eunuco y Felipe, ¿se acuerdan, no? Entonces también en el Nuevo Testamento seguía esa práctica de lo que es los eunucos. Sin embargo, quiero que hablen conmigo, porque eso es importante, abrir Mateo capítulo 19, porque el Señor Jesucristo habló también de los eunucos. Y es interesante esta pregunta, porque habla de la característica que a veces podemos encontrar en algunos hermanos en las iglesias que se dedican al servicio al Señor y simplemente no se casaron. Mateo capítulo 19, desde el versículo 10, aquí el Señor está hablando, está en una pequeña discusión con los fariseos que le están hablando sobre el divorcio, y esto lo vimos en unas semanas anteriores, y lo están cuestionando al Señor de por qué causa se podría el hombre divorciar. Y el Señor les dice que la única causa para un divorcio sería la fornicación. Entonces, en respuesta a la respuesta del Señor, miren el versículo 9, el Señor le dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta fue la respuesta del Señor a los fariseos que le hicieron la pregunta sobre el divorcio. Y ahora responden los fariseos en el versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si es así, bueno, los discípulos son los que responden a lo que dijo el Señor. Dice: si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí está, el Señor Jesucristo introduce este tema de los eunucos, porque los discípulos dicen: si es así, si yo solo puedo divorciarme por fornicación, por un tipo de inmoralidad sexual, entonces para eso no me conviene casarme. Entonces el Señor le dice: sí, eso no para todos está dado el hecho de no casarse. Entonces ahí el Señor habla de los eunucos, y Él dice que algunos nacieron así. ¿Qué quiere decir eso? Que nacieron con problemas en su miembro viril, ¿no? Nacieron con problemas genéticos en el órgano sexual, entonces no son capaces de tener relaciones, no son capaces de reproducirse. Entonces son eunucos de nacimiento. Y esto no incluye a los homosexuales, porque a veces usan este pasaje, las personas que apoyan la filosofía homosexual dicen que aquí está registrado que ellos son los eunucos de los que habla la Biblia. Pero se habla simplemente de los problemas con sus órganos sexuales, ¿okay? Esos son los eunucos que nacieron con ese problema. El segundo grupo que el Señor especifica dice que son los que los hombres los hicieron eunucos. Aquí están los guardias de los que hablamos hace un momento, que eran tomados a la fuerza. Nadie se entregaba voluntariamente: estoy aquí, hágame a mí eunuco, ¿no? Eso no es natural. Ellos eran tomados a la fuerza, eran esclavos, y por eso los amos, los dueños, los castraban para que sirvan como esclavos eunucos. Esos son los que los hombres los hicieron eunucos. Pero la tercera categoría que el Señor incluye aquí dice que son los que fueron eunucos. Dice: se hicieron eunucos, en el versículo 12, por causa del reino de los cielos, ¿no? Por causa del reino de los cielos. Entonces aquí también viene un tema un poquito delicado. ¿Por qué? Para que se cumpla esto que dice el Señor aquí, es necesario que haya entonces el don de continencia.
Una persona que tiene deseos sexuales de manera natural no entra en esta categoría. ¿Por qué? Porque eso luego lo explica el apóstol Pablo. Vayan conmigo a primera carta a los Corintios. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo nos ayuda con una explicación al respecto. Y en primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 7 en adelante, vamos a ver lo que él explica aquí. 1 Corintios 7:7, mira lo que dice el apóstol: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces aquí el apóstol Pablo está dándonos a entender y explicando que podemos hacernos fieles al servicio al Señor sin casarnos, siempre y cuando tengamos el don de continencia. La persona que no tiene el don de continencia no puede simplemente decir, me voy a dedicar a la obra del ministerio, porque tarde o temprano va a tener esa lucha en su vida, ¿no? Va a estar luchando con la tentación en el área de la sexualidad. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 32 y 33 dice así: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces ahí una vez más el apóstol está confirmando, ¿no?, que el soltero, el que tiene el don de continencia y está soltero, entonces tiene cuidado de las cosas del Señor. Por eso puede servir al Señor tranquilo, sin pensar en familia, sin pensar en esposa, sin pensar en hijos. O sea, el Señor puso ese don de continencia en su espíritu para que pueda enfocarse en las cosas del Señor. Y un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice claramente que él quisiera que todos fuesen como yo, que todos fuesen como él. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo era soltero. Él no tenía esposa, él no tenía hijos. Y miren cómo el Señor lo usó tremendamente en su ministerio, porque él no tenía que pensar en dar de comer a una familia o a una esposa. ¿Por qué? Porque él era soltero. Entonces por eso Dios lo usó tremendamente y viajó por todo el mundo conocido de ese tiempo. Entonces por eso el apóstol dice, quisiera que fuesen como yo, para que se dediquen 100% a la obra del Señor. Pero si no tienen el don de continencia, entonces mejor cásense. ¿Y qué implica eso? Que no vas a poder servir 100% al Señor, porque ahora vas a tener que dedicarte también a atender a tu familia y agradar a tu mujer. Entonces, mis hermanos, para resumir sobre esta pregunta, en la actualidad dice, ¿puede haber personas que se entreguen al servicio completamente a Dios sin casarse? Sí, sí se puede, siempre y cuando tengan, ¿qué cosa? El don de continencia. Ese es el principal requisito. Si no lo tiene, dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. Bien, mis hermanos, ahí está ya la respuesta a estas preguntas que en algún momento algunos hermanos hicieron también. La semana pasada habíamos abordado algunos roles importantes de los esposos. Uno de los que vimos fue gobernar bien su casa. No de cualquier manera, sino gobernar bien. ¿Qué significa eso? Gobernar como Dios manda. Habíamos visto qué significa gobernar, ¿no? ¿Qué significa gobernar? También habíamos analizado si es o no importante, bienvenido, ¿cómo están? Si es o no importante la figura paterna en el hogar. Y vimos que usando información secular, nos dimos cuenta cuán importante es la figura paterna en el hogar. Ni siquiera tuvimos que recurrir a una estadística de hogares cristianos, ¿no? Tuvimos que simplemente digitar en una inteligencia artificial y arrojó información que es alarmante, ¿no? Cuánto daño y cuánta falta hace la figura paterna en un hogar, no solamente cristiano, en cualquier hogar, mis hermanos. Estoy hablando de cualquier hogar, porque la familia y el matrimonio no es un privilegio de los cristianos. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de la sociedad en general.
Por eso es importante que entendamos, mis hermanos, nosotros estamos modelando al mundo lo que es la familia tradicional. La familia que hace 60 años no era cuestionada y que hoy por hoy está en la mira y es cuestionada y despreciada por todos. Entonces, estos principios se aplican a la sociedad, mis hermanos, en general. Pero obviamente los que somos cristianos los vamos a cumplir en una mayor medida conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la fuerza de Dios para poder cumplir los roles. También vimos, mis hermanos, que el rol de enseñar la palabra de Dios a los hijos, importantísimo. También vimos el rol de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vimos también el rol de corregir los pecados de los hijos, es decir, disciplinarlos. Habíamos entrado al tema un poco, brevemente al tema de la disciplina en el hogar. La disciplina y la amonestación significa vara y Biblia. Y habíamos concluido que lo que nuestros hijos necesitan es vara, Biblia y amor para poder crecer como Dios manda. Y ese tema de lo que tiene que ver con la disciplina de los hijos lo vamos a abordar ya en algunas sesiones de manera ya bien detallada y específica, para que todos aquellos que todavía estamos criando hijos, tenemos hijos pequeños, nos va a ser de mucha ayuda esta información. Entonces, hoy vamos a empezar ya en un nuevo rol, mis hermanos. Vamos a abrir Deuteronomio capítulo 22 para ver un pasaje que nos va a ser de base. El rol que vamos a analizar en este día es poner límites claros a la familia. Poner límites claros a la familia. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Ahora, aquí está hablando, en este libro se está hablando de algo físico, ¿no? De algo material. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. ¿Qué significa eso? Poner un borde a la terraza, ¿no? Vamos a usar términos más modernos. Poner un borde, ¿no? Un borde de balaustres, por lo menos de una yarda de alto, que es más o menos el estándar, alrededor de toda la terraza. ¿Para qué servía eso? Para que cualquier curioso o desprevenido a lo que se intentaba asomar para ver lo que estaba pasando abajo, no se caiga y se muera. Entonces, si el padre de familia se descuidaba en poner los balaustres, el pretil a tiempo y alguien moría, él iba a pagar por ese muerto, posiblemente incluso con su propia vida. Entonces, por eso era tan importante. Ahora, en este aspecto físico lo podemos trasladar como un principio a la vida espiritual. Nosotros estamos construyendo un hogar, estamos levantando una familia. Entonces el Señor nos manda a poner límites, nos manda a poner bordes donde nuestra familia no cruce más allá. Porque si dejamos a nuestros hijos sin límites, ¿qué va a pasar con esos chicos? Ellos no van a saber hasta dónde llegar con sus vidas, mis hermanos. Un niño sano es un niño que sabe cuáles son sus límites. Los niños y los jóvenes que no saben cuáles son sus límites son los que crecen inseguros, con baja autoestima, no saben qué van a hacer en la vida. ¿Por qué? Porque como nunca tuvieron un marco de disciplina, un marco de límites, ellos se sienten en una completa inestabilidad y así viven su vida, en esa inestabilidad, porque nosotros como padres somos los culpables. Le voy a poner un par de ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted encierra a un perro en un patio, y si ese perro es joven e inquieto, ¿sabe lo que va a hacer ese animal? Él va a empezar a correr alrededor del patio, va a darse algunas vueltas, y él está buscando una salida.
Y cuando no le encuentre, ¿sabe qué va a pasar con ese perrito? Se va a quedar tranquilo allí. Porque él quiere, su naturaleza le pide libertad. Pero ya una vez que probó que no hay escapatoria, simplemente se tranquiliza. Así pasa muchas veces con nuestros hijos. Tenemos que darle esa tranquilidad de saber, aquí estás seguro, no necesitas correr más. Quédate aquí porque aquí adentro estás seguro. Otro ejemplo de la naturaleza, para entrenar elefantes. ¿Saben lo que hacen los circos? Ellos, cuando el elefante es bebé, es pequeñito, le amarran una cadena a una pierna y lo amarran a un poste. La cadena puede tener un par de metros de largo nada más, ¿no? No es una cadena que lo va a hacer dejar recorrer todo el circo. Entonces, ese animalito va a estar por días, ¿no?, intentando zafarse de esa cadena. Pero como el poste es firme y la cadena es fuerte, él entiende que se está haciendo daño al tratar de liberarse. Entonces llega un momento en que deja de insistir y se queda quieto. Entonces el domador de elefantes ya sabe que con ese elefante él ya tiene la batalla ganada, ¿no? Entonces lo deja descansar, lo lleva a su corral, a su jaula, y cuando tienen un acto, ¿sabe lo que hace el domador de elefantes? Y si él quiere a los elefantes quietos, él no tiene que llevar un poste y amarrar a los elefantes en el poste. Él solo lleva el grillete y se lo pone en la pierna al elefante. Y cuando el elefante siente el grillete en su pierna, ¿sabe lo que pasa? Se queda quieto, aunque no haya poste. Porque ya esa batalla ya se ganó. Él en su mente él piensa que está atado a un poste, porque el grillete se lo recuerda. Pero no existe poste. Entonces, mis hermanos, así son los límites que nosotros tenemos que constituir en la mente de nuestros hijos. Al comienzo va a ser difícil. Los muchachos van a tratar de liberarse de esos límites, ¿no? Pero luego, ¿qué va a pasar? Van a descansar. Y con una sola reprensión suya, ellos van a recordar lo que costó ese límite, ¿no? Quizás algún castigo, quizás alguna situación que les produjo a ellos alguna pérdida, se quedaron sin celular por una semana, ¿no? Se quedaron sin ir a una fiesta, alguna situación. Entonces ellos dicen, bueno, no quiero ser castigado nuevamente, así que me voy a quedar tranquilito con ese límite. Mis hermanos, los límites se pueden ir expandiendo para nuestros hijos, pero no al gusto de ellos. Los límites se pueden expandir de acuerdo a la madurez de nuestros hijos. Usted puede ir expandiendo, es como la cometa, ¿no? Cuando la cometa pide piola. ¿Sabe lo que es la cometa, no? El papalote. Usted está con la cometa y usted siente, y uno dice, me está pidiendo piola. ¿Y qué dicen? Dale piola, porque está pidiendo, ¿no? Entonces uno la deja volar un poco más, pero cuando ve que los vientos están muy turbulentos, uno sabe, es tiempo de recoger la piola porque voy a perder mi cometa, ¿no? Tengo que recogerla rápido antes de perderla. Lo mismo los pescadores. Cuando lanzan, ¿no? Lanzan la caña, el pez pide piola, el pescador le deja un poco de piola, pero ya sabe que hay un momento en el que puede perder la carnada y el pez. Entonces tiene que recoger. Entonces uno tiene que expandir o recoger los límites a nuestros hijos. Y eso depende de la madurez o de las circunstancias que estamos atravesando con cada uno de ellos. Por ejemplo, llega una edad en la que ya el hijo puede tomar el tren solo. Y si usted es un padre o una madre sobreprotectora, usted va a querer ir y dejarlo en la puerta del colegio e ir a recogerlo, y su vida se complica en ese tipo de actividades, ¿no? Porque usted no quiere darle la libertad o ampliar los límites porque usted cree que él no está listo. Y muchas veces somos nosotros los que no estamos listos para aflojar, ¿no? Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría para que entender y aceptar cuándo es tiempo de aflojar, pero también ver en nuestros hijos cuándo ellos están listos para darles más límites. Mis hermanos, recuerden, la meta es que usted entregue a esos muchachos a esta vida
a su familia, a su esposa, a su esposo, y usted ya hizo su trabajo. Usted prepara a sus hijos para que sus hijos lo abandonen a usted. Para que ellos cumplan lo que dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne en otra casa. En otra casa, mis hermanos. Entonces usted tiene que prepararlos para la vida de esa manera. Es un ejercicio constante en el que usted está moviendo esos límites para diferentes situaciones, para que ellos entiendan, mis hermanos. Josué, en la palabra de Dios, es un excelente ejemplo de cómo poner límites. Vamos a abrir Josué capítulo 24, este precioso pasaje. Terminando el libro de Josué, desde el versículo 14, este gran siervo de Dios, este gran líder del pueblo de Israel en sus comienzos, él reunió al pueblo y le puso un límite. Y él puso una raya en el piso, ¿no? Y vamos a ver este pasaje interesante. Dice así Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y viene el versículo 15, que es un versículo muy famoso. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él le puso un límite primero en su casa, y ahora está poniendo un límite al pueblo de Israel. Y él le dice, a ver, escojan hoy, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses que tenían en el pasado, o a los dioses de los pueblos en los que vivimos, o a Jehová, al que nos libertó y que nos ha dado estas tremendas victorias? Pero hoy ustedes tienen que decidirse a quién van a servir, porque yo ya tomé esa decisión, dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es interesante porque esto gramaticalmente está incorrecta esta oración, porque debería ser mi casa y yo, ¿no? Así es como nos han enseñado la gramática. Siempre se pone al sujeto al final, a la primera persona al final, mi casa y yo. Pero Josué está diciendo de manera voluntaria, yo y mi casa, porque el cambio comienza ¿con quién? Con yo, conmigo, ¿entienden? Soy yo el que tengo que cambiar, soy yo el que tengo que primero asumir la responsabilidad, los cambios, el compromiso, para luego poder impactar a otros y llevar a otros de la mano. Entonces, yo y mi casa, les dice Josué, serviremos a Jehová. Y ahora miren el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hermoso discurso, ¿no? Del pueblo. Quizás uno dijo una frase, otro dijo otra frase, pero el Espíritu Santo inspiró aquí a escribir un resumen de todo eso, ¿no? Y hermosas palabras del pueblo reconociendo quién los había rescatado, quién los había librado. Pero miren la respuesta de Josué. Miren la respuesta de Josué. Versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Eso es una confrontación bastante fuerte, ¿no? Le acaban de dar un hermoso discurso los padres de familia, las madres, a Josué, y él les responde, no lo van a hacer. Yo sé que no lo van a hacer, ¿no? Como para incitarlos a
a que piensen bien la respuesta que acaban de dar. Y Josué les dice, no lo van a hacer, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces, dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué estaba incitando a una respuesta bien pensada, a una respuesta bien razonada y a un compromiso. Si me estás diciendo que lo vas a hacer, más vale que estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Si vas a decir que vas a hacer algo, primero tienes que estar convencido de que lo vas a hacer. Eso es lo que le estaba diciendo Josué al pueblo. Y luego dice en el versículo 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y mire el versículo 25, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Tremendo pasaje, ¿no? Tremendo episodio de un líder que estaba tomando a este pueblo y diciéndole lo que tenían que hacer y desafiándolos a que tomen una decisión bien pensada. Pero ¿saben por qué Josué hizo eso? Porque tenía autoridad para hacerlo, porque su casa estaba en orden, él estaba gobernando bien su casa. Un hombre que no estaba haciendo las cosas bien en su casa no sería capaz de pararse delante de otros a decirle lo que tiene que hacer, ¿me entienden? Por eso es importante empezar, mis hermanos, en casa con los límites, en casa con los compromisos, en casa con la santidad, la devoción al Señor. Y luego yo tendré la autoridad para pararme aquí y hablar y decir, a Jehová serviremos y solo a Él adoraremos. Amén. Entonces así funciona, mis hermanos. Josué era un hombre de integridad, era un hombre de valor y su amor a Dios fue un ejemplo vivo que su familia y todo el pueblo de Israel pudo seguir, pudo percibir, pudo conocer y pudo seguir. Mis hermanos, poner límites a nuestros hijos también implica estorbar los pecados de nuestros hijos, ¿no? Y aquí entra otro ejemplo en escena, el ejemplo de Elí. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice el Señor. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Mis hermanos, cuando uno pone límites, uno se convierte en un estorbo para el hijo. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a pasar por esos malos ratos con sus hijos, a pasar por esos malos entendidos con sus hijos. Esa filosofía humanista que dice, yo soy el mejor amigo de mi hijo, o yo soy la mejor amiga de mi hija. Mis hermanos, cuando usted dice eso, ¿sabe lo que pasa con su hijo y con su hija? Usted ha dejado a su hija y a su hija huérfano, porque usted no puede ser el mejor amigo de su hijo, porque las edades no coinciden y la jerarquía tampoco lo permite. Nuestros hijos necesitan un papá y una mamá, no un amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un amigo no va a ser capaz de disciplinar, un amigo no va a ser capaz de reprender, de decir las cosas que deben ser. Porque los amigos están para otras cosas, para divertirse, para jugar, para chismear, para tomarse un café. Eso no quiere decir que cuando su hijo crezca, usted va y se va a tomar un cafecito con él, ¿no? Sí, hay un compañerismo, pero esa filosofía de que yo soy el mejor amigo de mi hijo, eso no funciona, mis hermanos. Porque usted tiene que estorbar el pecado de sus hijos. Y esa fue lo que Dios estaba castigando a este sacerdote,
Porque ¿cuáles eran los pecados de los hijos de Elí, por los cuales él no los había estorbado? Dice la Biblia que en primer lugar ellos no tenían una relación personal con Dios. Dice la Biblia que esos muchachos no conocían a Dios. Y sabe lo más triste de esto es que ese sacerdote tenía 40 años sirviendo al Señor en el templo y sus hijos eran impíos. Es una cosa que ocurre hasta el día de hoy. Muchos líderes de iglesia tienen hijos impíos, hijos no cristianos, y son líderes y son pastores y son evangelistas y van por todos lados predicando, y sus hijos son una vergüenza. Entonces, mis hermanos, eso es un mal del pueblo del Señor. Los líderes muchas veces no somos capaces de impactar la vida de nuestros propios hijos y estamos hablándole al mundo de cómo ser padre y cómo ser cristiano. Qué triste eso, ¿no? Otro de los pecados de estos muchachos era la glotonería. Estos muchachos eran unos obesos junto con su papá, porque dice la Biblia que agarraban la carne que traían a ofrendar y dice que se comían lo mejor. Y el Señor les dice: ustedes se han engordado comiéndose las primicias de lo mejor de las ofrendas. Aparte de eso, andaban en fornicación, en adulterio, se acostaban, dice, con las mujeres que venían al templo. Eran muchachos completamente impíos, y aparte de eso eran rebeldes a su padre, porque la Biblia sí registra cuando él les decía: hijos, esto no está bien lo que están haciendo, no está bien, no es buena la fama que yo escucho de ustedes. Pero el problema es que si nosotros no actuamos a tiempo, de nada sirve que yo esté jalándole la oreja a un muchacho de 30 años, de 25 años. Yo tengo que trabajar en mi hijo cuando es un pequeño. Antes de los 5 años, ese niño ya tiene que entender lo que es la jerarquía, lo que es la autoridad. Porque lo que ese niño sea a los 5, a los 7, va a ser lo mismo multiplicado por 2 o por 3 veces. Si el niño es un llorón, un malcriado, una consentida a los 5 años, a los 7, va a ser lo mismo a los 10, a los 14, ¿no? Si usted no logró controlar eso y modificar eso en su primera niñez, que es de 1 a 7, lo que va a tener es un adolescente infantil, haciendo los mismos berrinches y pataletas, pero ya de una manera más grotesca, porque ya son muchachos grandes. Entonces el problema de Elí es que él no tuvo firmeza como padre para corregir estas situaciones de sus hijos cuando eran pequeños. Y ya las palabras que él decía ya no tenían ningún valor para ellos, porque eran hombres hechos y derechos. Y lastimosamente estaban sirviendo a Dios en el templo, haciendo todo este tipo de atrocidades y cometiendo tremendos pecados allí a vista de todo el pueblo. Entonces el Señor castigó a todos estos hombres, a Elí y a sus 2 hijos. ¿Y cuál fue el castigo? Quitarles la vida, ¿no? Quitarles la vida. Los 2 muchachos murieron en una batalla y su padre murió cuando escuchó la mala noticia que llegó. Y aparte de eso, también una de las esposas de ellos murió dando a luz a su hijo en ese momento por las malas noticias que llegaron. O sea, fue un completo desastre esta historia que nos cuenta la Biblia. ¿Y todo por qué? Porque esa situación no se corrigió a tiempo cuando ellos eran niños. Y si uno no corrige las cosas cuando nuestros hijos son pequeños, como decía un pastor, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Mis hermanos, el tiempo para corregir los pecados de nuestros hijos y poner límites y ser un estorbo a sus pecados es cuando son niños. Bien, otro de los roles que vamos a abordar ahora, mis hermanos, es dar cuenta de lo que ocurre en nuestros hogares. Nosotros también como esposos somos los responsables y algún día hemos de dar cuentas al Señor por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Nuestra responsabilidad delante del Señor es mayor que la responsabilidad de nuestras esposas. Ellas darán cuenta por lo que pasó cuando el esposo no estaba en casa, porque uno no es omnipresente, ¿no? El Señor nos ha dado la tarea de sustentar a nuestra familia, de sostenerla. Entonces yo no puedo estar en la casa y en el trabajo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién queda en casa cuando yo no estoy? ¿Quién debería? Mi esposa. Porque yo sé que a veces en nuestro contexto, muchas veces tanto hombre como mujer trabaja.
Pero ya vamos a ver, cuando entremos a los roles de la mujer, vamos a ver que el ejemplo bíblico y el modelo bíblico es que la mamá se quede en casa a criar a sus hijos, no que lo esté dejando a sus hijos en una guardería, ¿no? O que otro se lo cuide como su mamá, su tía, su abuela. Es mamá quien tiene que quedarse con sus hijos a cuidarlos, sobre todo en esa infancia tan importante, ¿no? En la infancia y su adolescencia. Entonces, mis hermanos, la mamá también va a dar cuentas al Señor, pero el principal responsable es el papá. La Biblia nos cuenta, justamente con el caso de Elí, que Dios envía un mensajero para hacerles saber las consecuencias de su pecado. También podemos ver en el ejemplo de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién fue Dios a confrontar en primer lugar? A Adán. Y él dijo, ¿dónde estás tú? Refiriéndose a Adán. No dijo, ¿dónde están ustedes? Chicos, ¿dónde están? Él fue directo a preguntar por Adán, porque la responsabilidad era de Adán. Mis hermanos, también la Biblia nos cuenta, por ejemplo, en Hebreos 13:17, dice sobre los pastores, ¿no? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿no? Los pastores algún día darán cuenta también de lo que han hecho con su iglesia, de cómo la cuidaron, cómo la sirvieron, pero en el hogar cada esposo es un pastor. Entonces nosotros también hemos de dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho en nuestros hogares. Otro rol, mis hermanos, que vamos a ver ahora es asumir con valor el dolor, el sudor y la fatiga que significa llevar el pan a la mesa del hogar. Ustedes saben que el trabajo ya estaba antes de la caída del pecado, ¿no? El Señor le encargó a Adán algunas cosas, labrar, guardar el huerto y poner nombre a los animales. Y todo esto Él lo estaba haciendo antes de que entre el pecado, ¿se acuerdan? Entonces, el trabajo no es consecuencia del pecado como muchas veces hemos pensado. Y uno dice, por la culpa de Eva tengo que trabajar, ¿no? No es así. El trabajo ya estaba presente porque el trabajo es algo importante. ¿Qué es lo que vino después del pecado? Vino consecuencias sobre el trabajo. Es decir, el trabajo iba a ser más difícil de hacer, ¿ya? El trabajo se iba a volver más complicado. Entonces nosotros como hombres tenemos que asumir esa carga extra, tenemos que asumir esa responsabilidad y responder con valor. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Con buena actitud. Salir adelante, luchar, ponernos las pilas, salir a trabajar. No nos queda de otra, mis hermanos. Lo único que nos queda en la palabra del Señor como esperanza es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:11, donde Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos enseña a orar, ¿no? De que el Señor esté pendiente de proveernos el pan que necesitamos, ¿no? Podemos orar al Señor para que podamos recibir ese pan, mis hermanos. Otro rol que también vamos a ver es el rol de ser ejemplos de integridad y modelar a Cristo delante de nuestra familia. Mis hermanos, este es un rol importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está llena de mentira, ¿no? Que está llena de hipocresía. Y qué difícil que es mantener la integridad cuando uno vive rodeado de mentira, hipocresía y de pecado, ¿no? Decía en un escrito que alguien compartió en las redes sociales, que la reputación es lo que la gente conoce de usted, ¿no? Lo que la gente dice de usted. Pero integridad es lo que usted en realidad es cuando nadie lo está viendo, ¿no? ¿Qué tanto se diferencia su reputación de su verdadera integridad, ¿no? Tenemos que ser lo que somos, mis hermanos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Imagínense, qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda desafío y al mismo tiempo una realidad hermosa. Dice, camina en su integridad el justo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Dice, sus hijos son dichosos después de él. Mis hermanos, mis hermanas, si ustedes son personas íntegras, si somos personas íntegras, eso va a traer alegría a nuestra próxima generación. Pero qué tristeza es cargar con la mala reputación, ¿no?, de nuestros padres. Yo sé que muchos de aquí venimos de hogares disfuncionales y a veces no queremos que ni nos pregunten sobre papá, sobre mamá, sobre nuestros tíos, ¿no? No queremos que nos pregunten porque no queremos empezar con esas historias tristes de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nos trae tristeza. Las cosas que hicieron nuestros padres muchas veces es una vergüenza, que ni siquiera las queremos mencionar a las personas que nos conocen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usted tiene la oportunidad de cambiar esa cadena de malas decisiones? Entonces yo decidí, mi esposa decidió junto conmigo, no seguir el patrón de nuestros padres y ser lo que Dios quiere que seamos. Porque yo quiero ver este versículo cumplido en mis hijos, lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, sus hijos son dichosos después de él. Yo sé que mi integridad, mi fidelidad al Señor va a traer felicidad a mi próxima generación. Bien, mis hermanos, sigamos. Entonces, el apóstol Pablo nos da también un consejo importante en 1 Corintios 11:1. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que tener mucha integridad para decir algo así, ¿no? Para que yo me pare aquí y les diga a ustedes, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Bueno, el apóstol tenía autoridad para decir algo así. Pero ¿qué quiere decir? Que él era un hombre íntegro, ¿no? Si alguien se para delante de usted a decirle eso, es porque realmente su integridad lo respalda. Entonces, tenemos que ser imitadores, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y el último rol al que quisiera hacer mención es ser maridos de una sola mujer. Para los que estamos casados, ¿no? Ser marido de una sola mujer. Y ya vamos a ver por qué. Miren lo que dice el 1 Timoteo 3, 2 y 12. Dice el apóstol Pablo, hablando de los requisitos para los líderes de la iglesia, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, es interesante, mis hermanos, cómo se pone como requisito el ser marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces la infidelidad, mis hermanos, no es solamente física. Yo creo que ahí es donde va el asunto. Puede ser que también el versículo está hablando de el testimonio irreprensible, que para ser pastor y diácono, pues se prefiere hombres que tengan un solo matrimonio en toda su vida, porque si no van a tener situaciones que los van a caer en descrédito, ¿no? Como dice la Biblia, en el lazo del diablo, porque ya no sería irreprensible. Porque cuando la persona se entera que usted tiene 2 o 3 matrimonios a cuestas, entonces, ¿qué es lo que uno naturalmente va a pensar? Bueno, ¿y este hermanito qué me va a enseñar a mí sobre matrimonio si él no fue capaz de tener una sola esposa durante toda su vida? Dígame, hermano. Yo tuve que dejar una iglesia cuando me enteré, quizá hice un poco mal, pero cuando me enteré que el pastor no era marido de una sola mujer y había venido de un divorcio, y la madre un día le declaró, este fue un cabeza dura, nunca me hizo caso, se casó con quien no debe casarse y al poco tiempo se separó, o sea, se divorció. Entonces ahora tenía 2 hijos y vivía con una persona, con un marido y una sola mujer.
Cuando yo llegué a este lugar y le dije, mire hermano, aquí dice esto, y me dijo, bueno, en esa cosa, cuando Pablo habla de esto, es que dice que no tenga a la misma vez muchas mujeres, sino que tenga una sola. Y esa costumbre de aquella época era diferente, dice, porque antes podía tener más mujeres. Entonces, cuando Pablo habla, dice que solamente tengo una sola mujer, que no tenga como los otros tienen muchas mujeres. Vamos a, justamente de ese tema, vamos a abrir en Malaquías 2.14 para ver qué dice la Biblia con respecto a eso, mis hermanos. Porque la Biblia tiene la respuesta para entender a qué se refiere con marido de una sola mujer. Malaquías 2.14 dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mis hermanos, el matrimonio es un pacto. Es un pacto sagrado delante de Dios. Y si todo funcionase bien, el matrimonio entre cristianos es un pacto y entendemos que vamos a tener luchas, pero vamos a procurar sacar adelante ese matrimonio con la ayuda del Señor. Puede ser que ocurran situaciones A o B, circunstancias que en el camino hacen que ese matrimonio se eche a perder, ¿no? Principalmente por la infidelidad. Pero en el corazón de Dios no está eso. Y por eso el Señor está aquí recriminando y Él está diciendo que el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces el Señor quisiera que los matrimonios cristianos se mantengan unidos y respeten ese pacto. Pero entendemos, a veces ocurren situaciones que hacen que incluso los cristianos se divorcien. Y en esos casos, mis hermanos, es donde aplica esta situación que no se puede liderar habiendo tenido más de un matrimonio. ¿Por qué? Porque dice claramente el versículo aquí que tiene que ser marido de una sola mujer. Y otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando la samaritana estaba hablando con Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? 5 maridos has tenido. Entonces se va llevando la cuenta, ¿me entienden? No puede ser, como decía el hermano Ángel, que el pastor diga, no, es porque es no tener 2 al mismo tiempo. Claro, con esa excusa, pues cualquiera califica para ser pastor, ¿sí o no? Así es, mis hermanos. Entonces no es como se dice, ¿no? Que no tener más de una mujer a la vez. Es no haber tenido más de una esposa para poder ser pastor y para poder ser diácono. ¿Sí? Ahora, aquí viene una situación interesante que les quiero indicar también. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Entonces, en ese caso, usted como cristiano, usted puede llegar a Cristo y considerar todo lo pasado, pasado. ¿Sí? Usted no debe, si usted vino a Cristo con un matrimonio fracasado y acá se volvió a casar con una creyente, ¿no? Bueno, considere eso parte de su pasado, pero no trate de ser pastor. ¿Sí? No trate de ser pastor, porque ya no es usted. Aunque esté en Cristo, aunque sea una nueva criatura, usted ya no califica, porque no es marido de una sola mujer. Y el Señor va llevando cuenta de eso, o si no, no le hubiera dicho a la samaritana, 5 maridos has tenido, ¿entiende? O sea, sí cuentan, los matrimonios anteriores sí cuentan con respecto al servicio, específicamente al servicio. ¿Sí? Dime, Armando. Eso es diferente porque la Biblia dice claramente que la mujer está ligada por la ley al varón mientras éste vive, pero si muere está libre de casarse. E incluso el apóstol Pablo recomienda a las viudas jóvenes casarse nuevamente para no caer en tentación. Entonces la viudez no cuenta en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de divorcio, se trata de viudez. Y cuando la persona muere, tú quedas libre de la ley. Por eso es que el matrimonio se establece ante la ley, ¿sí? Y una vez que fenece el cónyuge, ya no hay ley. O sea, tú ya eres viudo. Es como
Es como decir, estás nuevamente soltero a los ojos de la ley. ¿Sí? Dígame. Y en el caso de que la mujer sea la que cogió por ese lado. La mujer fue la que abandonó al creyente. Esos son temas, por ejemplo, que si va a hablar sobre el tema del liderazgo, no va a poder calificar. Porque puede ser que el creyente quiera casarse de nuevo y lo haga, pero siempre va a arrastrar esa cola, ¿me entiendes? Siempre va a tener rabo de paja, como se dice. O sea, va a tener esa situación que vez tras vez lo va a poner en tela de duda, en cuestionamiento. Porque la Biblia dice claramente que para liderar, para ser pastor y diácono, tiene que ser marido de una sola mujer. Yo le pregunté a la mamá de este pastor, le digo, ¿él era cristiano? Sí, era cristiano. Antes de ser pastor, él era cristiano, y siendo cristiano cometió ese error, y ahora es pastor. Claro, básicamente el Señor lo dijo en Mateo capítulo 19, cuando vimos hace un rato este pasaje, que salvo por fornicación, ¿no? Se puede disolver, se puede hacer un divorcio. Si un hombre es cristiano y su mujer cristiana o inconversa le es infiel, se puede divorciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo infidelidad. Pero no va a poder aplicar, aunque se vuelva a casar con otra cristiana, no va a poder ser líder, porque ya no tiene un testimonio irreprensible. O sea, ya va a tener siempre ese problema de que alguien va a estar cuestionando su vida. Y para usted pararse aquí adelante y liderar y enseñar, usted tiene que tener una vida incuestionable, una vida intachable, o si no, Satanás lo va a agarrar de las orejas y lo va a poner al descubierto a la primera oportunidad que tenga. Por eso dice la Biblia, irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, mis hermanos, eso no quiere decir que usted como cristiano, la Biblia le esté condenando si usted tuvo que divorciarse y volverse a casar. Lo que la Biblia está haciendo es una separación. Si vas a ser líder, tienes que ser irreprensible. Dime. Yo sé que en la Iglesia Católica los sacerdotes nunca se han casado. Y eso significa cuando tú dices que tiene que estar o puede ser una persona que nunca se ha casado. No te escuché la última parte, otra vez. Por ejemplo, para ser un pastor, supongamos que la persona decida no casarse. Puede haber pastores solteros, pero con don de continencia. ¿Ya? O quizás porque iniciaron su ministerio para ser pastores de jóvenes. Pero básicamente, si tú sigues los patrones bíblicos, los líderes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, empezaban a servir a los 30 años de edad. Se supone que a los 30 años de edad ya el 99% de los hombres están casados. Entonces es difícil que tú quieras ser pastor y estés soltero, ¿no? O quizás ya tienes de cajón, ya tienes el don de continencia y por eso decidiste servir al Señor como soltero. ¿Cuál es el problema con los pastores solteros? Que nunca van a poder hablar ni aconsejar a matrimonios ni cómo tener hijos porque nunca los tuvieron. Entonces es un ministerio bastante limitado. Será un pastor evangelista, un pastor de niños, pero no va a poder abarcar en muchas áreas. Él tenía el don de continencia, pero la Biblia no nos deja saber si él era viudo o soltero. Entonces, justamente hablando del tema que tú acabas de mencionar, muchos teólogos asumen que Pablo era viudo y por eso tenía tanto conocimiento sobre el matrimonio. Porque un soltero no podía hablar de la congoja y de la aflicción si no lo hubiese vivido en carne propia. ¿Me entiendes? Entonces es probable que el apóstol Pablo haya sido viudo. Hipotéticamente, ¿no? Y por eso tenía autoridad para hablar sobre los temas del matrimonio. Digo, hermano. La religión católica, según los sacerdotes, dice que ellos hacen voto de castidad. Aunque no tengan el don de continencia, ellos hacen un voto de castidad. Entonces, de esa manera, por eso que ha habido tantos problemas. Incluso no se puede hacer voto, en ese sentido, voto de castidad sin el don de continencia, ¿no? Porque es allí donde empiezan los problemas, y incluso la Biblia lo menciona, y usted lo puede ver
Yo le voy a dar la cita, 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Ahí habla de aquellos que prohíben casarse, ¿no? Dice que son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios los que prohíben casarse. Por eso es que estas personas a las que les prohíben casarse para supuestamente servir a Dios, que son los sacerdotes en diferentes religiones, terminan siendo pederastas, homosexuales, violadores, y muy pocos de ellos no se involucran en pecados sexuales y lograron realmente contener sus impulsos naturales, ¿no? Pero es irse en contra de la naturaleza, tratar de hacer un voto de castidad. Si usted no tiene el don, no va a ser efectivo, no lo va a poder cumplir, ¿sí? Entonces, mis hermanos, para regresar al tema que estábamos hablando, cuando la Biblia habla de ser maridos de una sola mujer, no solamente está hablando de nuestro pasado, y esto quiero hacer un énfasis, no solamente está hablando de nuestro pasado, está hablando de nuestro presente. Porque a veces el adulterio, mis hermanos, no es solamente físico. El adulterio también puede ser emocional. El adulterio también puede ser mental, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser fieles en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo a nuestras esposas. Porque muchos adulterios se cometieron ya en la mente y en el corazón de muchos hombres. Simplemente no se ha llegado a la consumación del acto, pero muchos están siendo adúlteros en sus mentes, en sus corazones, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Por eso dejé esto para el final, para cerrar con esta reflexión, mis hermanos. Tenemos que ser capaces, tenemos que ser valientes para amar a una sola mujer de por vida. Hay que tener mucha paciencia, amor, sabiduría para lograr una meta como esa. Pero no es imposible, si incluso la gente del mundo lo logra. Hay matrimonios que superan toda la vida y siguen juntos a esas personas. ¿Por qué nosotros como cristianos no vamos a poder tener un matrimonio, una sola esposo, una sola esposa para toda la vida? Si tenemos todas las herramientas, toda la capacidad que el Espíritu Santo nos ha equipado. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a terminar allí por hoy, mis queridos hermanos. Hemos abarcado hasta hoy alrededor de 20 y pico de roles que hemos encontrado en la palabra del Señor para los varones. Yo quiero recomendarles a los hombres que lean el Salmo 112. Ya no lo vamos a poder leer, pero se los dejo de tarea. Así como la mujer tiene el Proverbios capítulo 31 como la mujer virtuosa, el Salmo 112 habla del hombre virtuoso, ¿no? Del hombre que es conforme al corazón del Señor. Así que les recomiendo leer en su casa Salmo 112 para que usted sepa qué tipo de hombre tiene que ser delante del Señor. Y como les dije, mis hermanos, hemos visto alrededor de 24 roles que Dios espera que el hombre cumpla en su hogar. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a empezar a ver ya los roles de las esposas. ¿Qué Dios espera de cada una de las esposas? ¿No? Como esposa, como madre, como hija de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos motiva, Señor, a buscar tu voluntad. Ayúdanos a cumplirla, Señor. Te lo rogamos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.